Longobardi destrozó a Jonathan Viale luego de la entrevista filtrada. Las relaciones entre el gobierno del presidente Milei y la prensa que lo acompaña están muy prostituidas. Estoy observando un problema un poco más grave. Yo veo un grupo de periodistas que está interviniendo en el tema del poder, que son parte de internas, leer al aire en la televisión mensajes del teléfono, si uno me escribe, y vos sabés que es Milei, ¿entendés? Y se están peleando entre ellos a ver quién es más oficialista. En un punto es desopilante. Y se acusan entre ellos. Es desopilante. Si él se hubiera opuesto a que el reportaje se le editara esa parte, hubiese crecido su popularidad. Acá hay que meterse en un asunto complejo, ¿no? Que es las relaciones entre el gobierno del presidente Milei y la prensa que lo acompaña están muy prostituidas, ¿no es cierto? Y esto es parte de un declive dramático de la Argentina democrática, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que sea una persona muy cercana al presidente Milei, al que le pasó esto, complica el debate. Porque, ¿qué pasa si esto le pasaba a Nelson Castro, o Joaquín Morales Solá, o a vos, o a mí, qué sé yo, o a Carlos Pañi? Es decir, de repente te hace una entrevista, entre un tipo y le dice, para acá, esto es un quilombo, qué sé yo, yo no sé cómo, la verdad, yo te digo la verdad, y eventualmente me pongo en el lugar de Viale. ¿Qué haces? ¿Qué sé yo? No sé. Lo echás al tipo de la entrevista, le decís, yo sigo grabando, das el crudo y lo explicás. Yo eventualmente hubiera hecho eso, ¿no? Siendo que esa parte se grabó, yo lo hubiera presentado otro comentado, y lamento mucho, señor Caputo, esto se grabó y debe salir al aire. Por eso ahí tenemos un inconveniente, que es esta relación tan prostituida que hay. O sea, concretamente, a Johnny Viale le hubiese convenido profesionalmente hacer esto que estamos diciendo y no lo que hizo. Obviamente. Ahora, yo no soy Viale, yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Que haga lo que quiera. Si no, la verdad, no sé si me interesa mucho el caso de Viale. Yo no quiero juzgarlo demasiado porque no me parece justo. No es el tema de Viale, sino es el tema del presidente, ¿no? Y el sistema de comunicación general. Obviamente, yo recuerdo un célebre periodista norteamericano, Chuck Anderson, que él decía que había que tener distancia de las fuentes. Inclusive planteaba de no frecuentar mucho a determinados políticos. Me acuerdo de esta frase, porque le pueden caer a uno hasta simpático y luego inconscientemente predisponerlo de manera negativa a todos nos ha pasado en el momento de tener que entrevistar. ¿Cuál sería tu juicio, por tu propia experiencia, la distancia? Porque obviamente un periodista tiene que estar en contacto con las fuentes. Bueno, ¿Cuál sería el grado de distancia aceptable? Bueno, hoy en día, por razones profesionales y personales y por cómo vino mi tumultuosa carrera en los últimos tiempos y porque estuve mucho tiempo fuera del país, yo tengo una distancia total, ¿no? Total quiere decir total, ¿no? Me ha pasado, y no tengo por qué mentirte, de que me ha ocurrido eso, de que de repente tenés una relación con un dirigente político, que por ejemplo en mi caso con Macri, era amigo mío de 20 años antes del presidente de Boca, no, ni siquiera presidente de la Nación. Y lo propio me ocurrió con Scioli. Cuando yo entré a Canal 9 en el año 90, el dueño de Canal 9 era Alejandro Romay, Héctor Pérez Pícaro y José Scioli, el papá de Daniel. O sea que yo a Daniel Scioli y a Mauricio Macri los conocí, a Mauricio Macri en el 85 y a Scioli en el 90, es decir, mucho antes que fuesen políticos. Y uno entabla relaciones, ¿no es cierto? Lo primero me pasó con Reutemann. Yo se lo conté a la autoridad Andy Kuznetsov. Reutemann fue uno de mis mejores amigos. Y para mí era una complicación. Como también lo fue con Macri y también lo fue con Scioli, ¿no? Por eso, particularmente en el caso de Macri nunca toleró mis críticas. Macri tenía una intolerancia con mis críticas que era insoportable, ¿no? Porque él entendía que finalmente éramos amigos de toda la vida. Y a mí me tocaba elogiarlo, comentarlo, entrevistarlo, criticarlo, y muchas veces de manera enfática, ¿no? Así que para mí fue una relación muy dificultosa esa, ¿no? Pero permitime volver un segundito al tema de Viale, ¿no? Y quiero subrayar esto. Yo tengo una distancia sideral con ese grupo de periodistas que hoy integran, digamos, esta troupe, digamos, de periodistas militantes o de periodistas oficialistas o como querramos llamarlos, ¿no? Y particularmente en el caso de Viale he tenido una controversia pública con él, severa, y me parece que lo más prudente es que yo no opine de más, me parece injusto, ¿no? Tal vez si estuviese conversando con él le diría de todo, ¿no?
No lo haría, naturalmente, pero... Trascendamos del caso en Entonces, particular para ir al caso en general. Entonces, no, el caso en general es muy grave. Déjame primero hacer un análisis de lo que vos decías de las personas que vos conociste a lo largo de tu vida. Si vos conociste, te tocó, por ser periodista, a todos los presidentes. Y obviamente hay un curso sonoro en el desarrollo de una carrera. Menos a Cristina y a Alberto, menos a Cristina entrevisté a todos. Y además los entrevistaste a todos menos a Cristina. Es probable que algunos periodistas que por primera vez tienen acceso al presidente no logren comprender, pues digo, no es solamente el caso de Johnny Viale, es el caso, por ejemplo, de Trebuch, que va a escuchar ópera a la noche los sábados con el presidente, que queden deslumbrados porque no han pasado ese curso honoro de conocer a varios presidentes y tomar distancia razonable de la que tendría que tener un periodista con un presidente. Eso es posible, Jorge, pero eso es solo una parte del problema. Yo estoy observando un problema un poco más grave. Yo veo un grupo de periodistas que está interviniendo en el tema del poder, que son parte de internas, de leer al aire en la televisión mensajes del teléfono, si uno me escribe, y vos sabés que es Milei, ¿entendés? O sea, hay como, a ver, no sé cómo explicarlo. Un tampoco, contubernio, dirían las sí, abuelas. Una relación excesiva. Sí, yo consigo el periodismo de una manera muy distinta, cuanto más distancia mejor, ¿no? De hecho, hoy yo veo un político y me voy para otro lado, digamos, no quiero saber nada. Me ocupo públicamente, entrevisto por la radio cuando trabajaba en radio y lo haré de aquí en adelante en nuestro nuevo trabajo, que en todo caso lo comentaremos más tarde. Pero relaciones personales trato de evitarlas, ¿no? Entonces, pero creo que el contexto, acá está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Primero, hay un declive importante, muy particularmente en la Argentina y en Estados Unidos, que son los dos países que yo más conozco en materia profesional, del periodismo profesional. Lo que vemos en la Argentina también ocurre en Estados Unidos. Y uno podría decir que Argentina, ¿viste como le dicen a Chicago de Windy City? Porque genera tendencias, ¿no? Argentina también ha generado tendencias, ¿no? Esto empezó con los Kirchner, ¿no? Y luego con Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, el hecho de que la prensa independiente es un obstáculo que debe ser eliminado, ¿no? Entonces, yo lo primero que me queda es eso. Acá hay un contexto en donde el presidente Milei supone que una persona que actúa en el Twitter o en una red social puede sustituir a un periodista profesional. Eso es como decir que, mira, yo en vez de ir a ver al médico, le pregunto a Google qué hago si me duele la espalda, ¿entendés? Es algo parecido a eso. En segundo lugar, con independencia de este contexto tan adverso, en donde es evidente que el gobierno quiere eliminar a la prensa independiente, y de hecho a mí me ha pasado con los Kirchner y me pasó con Milei. Yo fui echado de medios con los Kirchner y con Milei, ¿no es cierto? Me pasó. Ahora hay diferencias, ¿no? Porque vos fíjate, no las diferencias por parte de la actitud de Kirchner y la actitud de Milei, sino lo que sucede en la prensa. Vos hablabas de que ves que dijiste en otra entrevista la prensa está muy oficialista. Sí. Y cuando uno analiza 3 canales de noticias y 2 radios, los principales además, TN, La Nación Más y A24, Radio Mitre y Radio Rivadavia, y lo que encuentra que en estos 5 medios los periodistas son más o menos los mismos. Y se están peleando entre ellos a ver quién es más oficialista. Se están peleando entre ellos para ver. En un punto es desopilante. Y se acusan entre ellos. Es desopilante, ¿no? Y esto sí es nuevo. Esto es nuevo, exactamente. Porque antes, en el caso de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, no podría decir un montón de machetes, y ahora te voy a ofrecer una explicación un poquito más sofisticada, que creo que la mereces. Pero simplemente antes estaba encapsulado en un programa de televisión 678. Sí, ahora está muy expandido, exactamente. Pero ahora es la prensa profesional. Exactamente. O sea, llegó un contagio a la prensa profesional. Exactamente. Y yo creo que Milei aspiraba finalmente a eso. Yo no creo que a Milei le moleste demasiado lo que diga Gustavo Silvestre, o lo que diga C5N, o lo que diga eventualmente Jorge Rial, que han tomado también una postura, digamos, de carácter político, estar enfrentados con Milei. Este juego de
una prensa oficialista y una prensa opositora, es un juego que a Viñales le viene bomba, digamos. El problema a veces acá, ni siquiera está enfrentado. el problema acá es Hugo Alconadamón. El problema acá sos vos. El problema acá es Carlos Pañi. El problema acá es Joaquín Morales Solá. Es más, si me permiten un consejo, hay que seguir a Hugo Alconadamón con el tema de las criptomonedas. Crucial lo que está escribiendo Hugo, ¿no? Me parece revelador, ¿no? Vuelvo al tema de la prensa. Entonces hay un contexto general en la Argentina en estos años de declive de la prensa profesional. Hay un impulso del presidente Milei para tratar de sacar lo que está en el medio, ¿no es cierto? Y hay en particular en este momento un grupo de periodistas que están haciendo un juego de jugar con el poder, digamos. A mí no me gusta eso. Yo entiendo el periodismo como una cosa distinta, digamos, ¿no? Pero bueno... Pero vamos a explicarle a la audiencia la relación con la fuente. Como me parece aquí lo que estamos hablando es cuál es el grado de cercanía y de distancia razonable de un periodista con las fuentes. O sea, obviamente un periodista tiene que tener contacto con las fuentes, incluso con fuentes que hasta podía hasta despreciar. Y con fuentes, como dijimos antes, que uno puede incluso sentir simpatía. Ahora, lo que parece haber aquí es de otra magnitud. Es decir, que en la fragmentación de las audiencias, si vos sos el que el presidente le va a dar el reportaje, automáticamente, y te lo da solo a vos y no se lo da a otros, o te lo da solamente a vos y a otras 2 o 3 personas más y no se lo da a otro, vos tenés un capital de audiencia que sigue al presidente que te permite ser casi un cuentapropista. O sea, te puede contratar un canal de televisión porque solo vos tenés el reportaje con el presidente. En este caso, a partir de Cristina Kirchner, los periodistas hablan con el periodista que de algún modo le facilita la situación. Es una pena para ellos, ¿no es cierto? Porque finalmente hemos llegado a un punto en donde obviamente hoy nadie cree ni en el presidente ni en los periodistas. Es una tontería. Frente al tema de las criptomonedas, el presidente debe dar una conferencia de prensa, ¿no? Y si no da una conferencia de prensa, yo tengo que presumir que tiene algo para ocultar. O sea, alguien lo está asesorando muy mal a Milei. Yo no quiero meterme en que Milei haga lo que quiera, no me interesa. Nuevamente conferencia de prensa, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Cuando el presidente Trump echó de las conferencias de prensa aquellos periodistas que le hacían preguntas incómodas. A Jorge Ramos lo echó los empujones. Exactamente. ¿Vos crees que sería imprescindible que, como parte del sistema democrático, los presidentes concedan regularmente conferencia de prensa? Y sobre todo en un asunto tan delicado, ¿no? Me parece que el asunto de las criptomonedas es un tema muy opaco y muy delicado que merecía eventualmente una explicación, no para su amigo Jonathan Viale, sino para la prensa en general. Solo que el presidente Milei entiende que la prensa, esto es una gran contradicción de Milei, ¿no? Él supone que la prensa no existe más, no tiene más importancia, no tenemos derecho a opinar. Esto lo dice no solamente el presidente, sino también sus amigos periodistas. ¿Desde dónde, desde cuándo pueden opinar? ¿Qué es esto? ¿Qué se creen? ¿Que pueden dar un punto de vista? ¿Por qué entonces salió? La gente, ahora opina la gente. Yo no digo que la gente no debe opinar, por supuesto la gente lo hace a través de las redes sociales. Pero eso no es periodismo, eso es la discusión pública, que está muy bien. Entonces tanto el presidente como sus amigos periodistas están planteando que la prensa finalmente no tiene ninguna importancia en la vida democrática. Pero por Dios, ¿entendés? Y al mismo tiempo, el mismo presidente que hace eso elige 5 periodistas a los que informa y a los que les ofrece entrevistas. Es difícil de entender, ¿no? Déjame hacerle compartir a la audiencia. Me explico, es decir, es muy contradictorio, ¿no? Crucial del problema que estamos hablando aquí, que es cuál es el grado de relación entre las fuentes y los periodistas. En este proceso que vos bien marcás, que fue increciendo, comenzando con el kirchnerismo. El kirchnerismo lo primero que hizo fue prohibirle a sus ministros y a sus principales figuras que fueran a determinados medios. Claro, hoy pasa lo mismo. Inmediatamente después, lo que hizo fue ir solamente a los medios amigos. La construcción de los medios amigos hizo que, por ejemplo, fuera solo a C5N o solo a Página 12, que con la construcción de que si Cristina Kirchner y sus principales referentes van solo a ese canal, aquella audiencia que vota por ese partido y por esos candidatos, automáticamente tiene una audiencia garantizada. Claro. Este es un fenómeno de la fragmentación de las audiencias. Y lo mismo uno puede decir, por ejemplo, en el último gobierno con el Destape. O sea, el hecho de que Máximo Kirchner solamente le considera reportajes al Destape y otras figuras hacía que
quienes están interesados por lo que opinan esos líderes consuman esos medios. De hecho, se crean medios nuevos a partir de que tienen la exclusividad de los reportajes de esas personas. Entonces, caerle bien a esa persona es al mismo tiempo garantizarse la audiencia de quienes votan por esa persona. Un fenómeno que no existía cuando las audiencias no estaban fragmentadas. Había que, con sirios y troyanos, hacerle reportajes a uno y a otro. O sea, encontrás ahí que está el hilo conductor de un problema, que la tecnología ha fragmentado las audiencias y ha hecho que haya canales como en Estados Unidos la Fox que sigan exclusivamente y tengan exclusivamente los reportajes de determinados personajes. Entonces, volviendo, me parece que finalmente el episodio Viale, con independencia de su comportamiento frente al problema que se le presentó, que yo admito que es un problema complejo, y si ocurrió o no ocurrió, vamos a llamarlo conspiración, digamos, para difundir una entrevista. Para que se difunda aquello que se quería que no se difunda. Exactamente, yo no lo puedo saber. Estamos en presencia de unos cuantos temas mucho más de fondo que esto. Tenemos un presidente que no cree en la libertad de expresión. Ahora vamos a mirar un poquito al presidente, si querés. Dale. Y en un contexto que yo me lo escribí, te lo voy a comentar ahora, en donde yo veo problemas muy serios en la prensa, ¿no? O en las relaciones de la prensa con los gobiernos, especialmente en el caso argentino de Estados Unidos, y de la prensa con sus audiencias. En algún momento determinado, y creo que Argentina ha sido un país precursor en esta materia, se empezó a complicar la relación entre la prensa y los medios con los argumentos del gobierno de que la prensa estaba actuando en el plano político, ¿no es cierto? O sea, una noticia es... Periodismo de guerra por un lado, periodismo militante por el otro. Exactamente, una noticia es finalmente un invento de Mañeto. Yo escribí el prólogo del libro de Mañeto, ¿no? Y ahí yo revelé una frase que me dijo Kirchner, ¿no? No habría habido campo sin Clarín, ¿no? Porque este es el delirio, ¿no? Es decir, Kirchner creía que la rebelión del campo fue por TN. Fue por culpa de Clarín, ¿no es cierto? Una definición extraordinaria para entender cómo Kirchner veía la información, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí empezó un problema muy serio, porque los gobiernos empiezan a presentar a la prensa como parte de la política, como que las noticias son interesadas, como que vos opinás sos, como dice Milei, un ensobrado, o porque tenés intereses particulares. Yo sé, Kirchner, te acordás cuando decía, a vos te mandan a hacer esta pregunta, le decía a un cronista de una radio, yo sé quién te manda, a vos, pibe, con esa pregunta. Ahí empiezan los sesgos. Hay un libro que creo que está más vigente que nunca, que se llama La noticia deseada, el libro de Miguel Viñaski. Nuestro común amigo Miguel. Es un libro que hoy en día tiene mucha más vigencia que cuando Miguel lo escribió, ¿no es cierto? La gente empieza a tener sesgos, ¿no? Y a solo querer escuchar aquello que ratifica su punto de vista. Y ahí a eso sumale los algoritmos que nos encierran a todos en burbujas de lo que uno mira, ¿no? Yo tengo mi YouTube totalmente sesgado. A veces lo engaño a propósito para que me muestre otras cosas, pero finalmente todos terminamos encerrados en burbujas que no se conectan unas con otras. Yo solo miro, no sé, a Jaime Bailey, a vos, a Carlos Pani, a los mejores tiros de Tiger Woods y a las últimas carreras de Reutemann, y nunca me muestra a uno que no piensa como yo. Entonces, me parece que eso es un problema. Las redes sociales, el lenguaje de las redes sociales me parece que empieza a contagiar al periodismo. Hoy un periodista de televisión formal habla como un tuitero anónimo. Yo no puedo entender eso. Es decir, nosotros no somos tuiteros anónimos, somos periodistas formales, ¿no? Que la gente diga lo que le parezca del modo que se le ocurra, pero me parece que no hace falta que nos hagamos los tuiteros en la televisión. Entonces hay una secuencia que empieza con una controversia entre los gobiernos y la prensa, con los gobiernos acusando a la prensa de actuar en el plano político. Empieza el periodismo militante, nos encerramos en los sesgos de confirmación. Nos encerramos en algoritmos que nos desconectan de cualquier persona que no piense como nosotros. Hay una caída importante en el mundo de la publicidad privada en los medios de comunicación. Han ingresado a los medios de comunicación en el mundo, y ocurrirá lo propio en la Argentina en algún momento, los fondos de inversión. La relación que pueda haber entre un fondo de inversión de Wall Street y una noticia, la misma que tengo entre yo y Júpiter. Vos imaginate que hoy, por ejemplo, imaginate esta escena. Washington Post, ¿no? Viene un periodista y le dice a Jeff Bezos, su nuevo dueño: señor Bezos, tengo los nuevos papeles del Pentágono, o acabo de descubrir un nuevo caso Watergate.
¿Se publica o no se publica? No. No se publica. Entonces, los fondos de inversión y los inversores en los medios que no están conectados con esta profesión están terminando de prostituir esta profesión. Queda el New York Times en manos de la familia Sulzberger, A ver, queda déjame, para el que señor respires un Mañeto, poquito. quedas vos. El famoso propietario y fundador de la cadena de televisión más grande de toda Latinoamérica, que es la Red Globo de Brasil, más grande que Televisa, porque Brasil tiene el doble de habitantes que México. Él se ufanaba diciendo, esta empresa se hizo grande no por lo que publicó, sino por lo que no publicó. Claro. Entonces nosotros podríamos decir de que siempre va a haber alguien que pague más por una noticia que la audiencia o que el anunciante, que es el propio damnificado. Claro. Por lo tanto, si los fondos de inversión lo que buscan es maximizar su beneficio, o los medios son comprados para utilizar como herramienta para otros fines, siempre va a haber alguien que pague más dinero por ese Watergate, o por esos papeles del Pentágono, que la audiencia. Entonces yo pensaba siempre siguiendo el caso de Washington Post, que me interesa mucho, imagíname la escena, ¿no? Que venga un nuevo Woodward y le diga, mire señor Bezos, descubrí los papeles del Pentágono, tengo todo, lo vamos a publicar mañana. Al tipo lo echan. A ver, se están yendo los humoristas del Washington Post. Es patético, ¿no? Yo vi el proceso en CNN, es decir, el efecto de un fondo de inversión de Wall Street metido dentro de una compañía de noticias, ¿no? Luego decir que finalmente el mismo fenómeno, dado que la Argentina es mucho más chico el negocio, en lugar de ser un fondo de inversión, es una empresa cuyo accionista tiene un negocio regulado con el Estado, donde la relación con el gobierno es más importante. O aspira a tenerlos. O una empresa de servicios públicos, una empresa que necesita algún tipo de regulación del gobierno, termina siendo más importante una noticia que no se difunda que una que se difunda. Vos fíjate que entre los candidatos a comprar Telefónica, por ejemplo, que está en venta en Argentina, hay por lo menos dos, no importa nombrarlos, dos compañías de medio de comunicación. ¿Qué hacen esas compañías si va un periodista y le dice, descubrí el secreto del CryptoGate? ¿Lo publican o no lo publican? No. Pero bueno, muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas tres cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.